Bueno, José Luis, vos tenés tenés un privilegio muy grande de haber sido uno de los pocos, o de ser uno de los pocos, que hoy puede dar testimonio de lo que ha sido en la Estación Experimental Obispo Colombres esa transición entre la etapa que llamamos la etapa de los extranjeros, la que vivió la Estación Experimental durante los primeros 40 años de existencia, y la etapa moderna que arranca, digamos, a finales de la década del 50. Entonces, muy pocas personas hoy pueden dar testimonio, muy pocos técnicos pueden dar hoy testimonios de lo que ha sido ese periodo de transición. Mira, yo entré en el año 1957, con más precisión el 1 de enero, el 2 de enero, cuando empieza, después del feriado ese de principio de año. La primera etapa de la estación termina, creo que son en el año 46. Cuando se aleja... Sí, cuando se va William Crowe, cuando se viene la intervención. Lo que pasa entre ese periodo y el 57... periodo político, como tantos periodos políticos en la Argentina, es bastante complicado. Turbulentos. Sí, bueno, digamos complicado para no. En ese periodo la estación entra en una especie de letargo, digamos, ¿no? Creo que ahí fue una transición muy abrupta. El letargo entró en la estación y eso se refleja en las publicaciones, en memorias que nos salían. La revista industrial y agrícola que se deja de publicar en esa época. En ese periodo, que son 10 años, obviamente el 46 hasta el 57, eso se reinicia después de la revolución esa que hubo en el año 55, empieza a tomar de nuevo, más o menos, ordenarse, ¿no es cierto? Yo creo que en ese momento empieza a un periodo de despolitización de la estación, ¿no? Y bueno, mucha gente se va incorporando. Antes que yo ya estaba el ingeniero Carlos María Guerinó en caña de azúcar, ¿no? Creo que, y después entro yo en el 57, donde la sección no había nadie. Prácticamente la sección fruticultura estaba totalmente desmantelada, ¿no? Ahí se había desempeñado... Bueno, en el principio el que se desempeñó fue Schulz hasta el año 40 y tanto, que él se retiró de la estación, se fue al norte, que después murió. La gente que continúa ahí, el que estuvo más tiempo, creo, en ese periodo fue el ingeniero Domato, ¿no? Pero después él pasó al Ministerio de Agricultura. 44, sí. Entonces, la sección cuando yo entré no había nadie, no había técnico. Entonces, recorrimos los primeros años un camino bastante complicado porque no había una continuidad de los trabajos anteriores. Caña de azúcar estaba el ingeniero Guerinó, estaba el interventor, el ingeniero Hernández Olivardo, en caña de azúcar. Yo creo que en ese momento empieza a hacer un trabajo paulatino, ¿no es cierto?, de ir incorporando técnicos a la estación en distintas áreas. Unos años después entró el ingeniero Costilla, Miguel, después fitopatología también, que estaba desmembrada, después de algunas incorporaciones que entró ya definitivamente, estaba Nilda, el ingeniero Zavala, Nilda. Yo creo que a partir entre el 57 y el 60 y tanto se empieza a formar de nuevo la sección, ¿sí? Conformarse ya técnicamente, y bueno, y empieza a tomar cuerpo ya una estructura de investigación o de experimentación mucho más completa, ¿sí? Más pegada a la realidad de Tucumán en cuanto a las necesidades. Y como fue un periodo donde la estación, como usted decía anteriormente, estuvo alejada de los avatares estos políticos, ¿no es cierto?, fue una continuidad, y después de las intervenciones, ¿no es cierto?, creo que fue en el gobierno del doctor Helsi, se lo invita
al doctor William Cross, que yo lo conocía ahí personalmente, para que él haga un informe sobre cuál era el futuro del Estado, qué había que hacer para el futuro. El informe yo no sé si existe. O sea, casi 13 años después de su alejamiento. Sí, lo que yo no sé si ese informe, acá yo nunca lo leí, no sé si está en la estación o si está en el gobierno, en alguna oficina. Lo que tengo entendido es de que a partir del informe, básicamente era volver a la estructura anterior del directorio, ¿no es cierto?, sacarlo del área oficial, devolverle la autarquía. Devolverle la autarquía, y a partir de ese directorio, ahí yo creo que empieza ya definitivamente esa nueva etapa de lo que llamamos la estación experimental moderna. Nueva. Yo lo que recuerdo, cuando entramos nosotros estábamos con un régimen estrictamente público. Yo entré con una designación del gobierno, que estaba encima, ¿no? ¿Lo conociste? Sí, Alonchi. Bueno, y después cuando se organiza de nuevo el directorio, se hacen los contratos, ¿sí? Se hace un régimen de tiempo completo, con 8 horas de trabajo en horario continuo, que es el régimen que se ha seguido hasta ahora. Te vuelvo un poquito para atrás. La estación esta que nace arranca con nuevos valores que un poco son similares a los que había antes, ¿no es cierto? Digamos, ¿cómo es que perduran esos valores de los extranjeros en el armado de esta nueva estación? Yo creo que perduran porque en ese periodo de transición es como que no se notaba mucho, o sí se bueno, veía. lo que hay que entender es que la estación no estaba fuera del contexto nacional, digamos, ¿no es cierto?, de lo que era la política en esos entonces, ¿eh? Una política de lo que fue anterior, de los gobiernos anteriores de ese periodo. Entonces, se volvió atrás en el sentido de continuar la labor. Creo que la mejor palabra para usar acá es despolitizar la estación, ¿me entendés? Porque la estación estaba intervenida, entonces las intervenciones causan problemas. Creo que se habían colocado la sección Fomento Agrícola de la provincia, había ingresado acá junto con el personal. Entonces, había perdido un poco el espíritu de estación experimental, convirtiéndose en una oficina pública más. Indudablemente que en ese periodo también debe haber habido gente de valor que ha podido continuar algunos trabajos, pero lamentablemente eso que se hizo en ese periodo no se refleja en las publicaciones. Se puede haber hecho muchas cosas que no se reflejan. Para la citicultura fue un periodo crítico porque empieza la tristeza. Justamente quería que me comentes. Es el epicentro del problema. Y la tristeza empieza prácticamente, digamos, con mayor énfasis en el año 55. Cuando yo entré, ya la tristeza, todas las colecciones estaban muy afectadas de lo que era pie de naranjo agrio, y empezamos un trabajo de trasladar la colección a la Florida, que es un predio provincial que estaba adscrito a la estación experimental, para que no se pierda el material. En el caso del PIB tolerante, eso fueron años de muchas discusiones. El problema no era científico, era un problema político, ¿me entiendes? Terminado esa discusión política, yo creo que todos los actores del tema de la situación esa, ya dejaron la política a un lado y se dedicaron a pensar científicamente o técnicamente. Entonces, cuando viene el doctor Cross, hace el informe ese, se vuelve al régimen anterior con los contratos, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza a decantarse más el trabajo técnico y a poder trabajar bien, ¿no? Y en ese momento, en esos primeros años antes de ya la devolución de la autarquía a la estación, ¿quién más estaba en la sección fruticultura? Cuando yo entré no había nadie. No había nadie. Después se fueron reincorporando algunas personas algún ayudante técnico, don Ramón Moreno, que era ayudante de fitopatología,
pasó a la sección fruticultura, en ese momento estaba Moreno y yo únicamente. Después se incorporó el ingeniero Toll, que había estado anteriormente en la estación en un trabajo, creo que estaba en cultivos industriales, algo así. De ahí después se incorporó César Oste de nuevo, y bueno, incorporamos otras personas. Estaba Sergio Álvarez como ayudante técnico, que se jubiló después acá, y otros que pasaban como Salvador Campo, que estuvo un tiempo en la estación, o como González. Claro, la década claro, el que ha tenido más continuidad como técnico ahí he sido yo, porque he estado desde que el 57 hasta que me retiré en el 94. Después ahí hubo otras personas que estuvieron. Y las primeras actividades esas estuvieron relacionadas con tratar de dar una solución al problema. Sí, en los primeros años era analizar bien todo lo anterior que había con respecto a Portingerto y bueno, y hacer las recomendaciones. Y a partir del año 60 se empieza a hacer una gran incorporación de material vegetal, cítricos, te digo, más otras cosas, por supuesto, uno puede ver los libros. Estas de las claro, hoy exactamente, se incrementan las colecciones con todos los híbridos nuevos que en el mundo, que ya había en Estados Unidos, colecciones, variedades. No había tantas restricciones de índole, ¿cómo se llama?, sanitaria. Entonces podía traer material de semillas, se podía traer material de yemas también, vegetal, pero de centros de investigación, digamos, reconocidos, de California o de Florida o de Brasil, que todavía no tenía un montón de enfermedades que ahora tiene. En el año 60 en el año 59 se hicieron unas jornadas citrícolas acá, las 9ª jornadas creo que fueron. Y se lo invita al doctor Silvio Moreira. Fue una jornada muy, ¿cómo se llama?, de mucha discusión a raíz de la tristeza. Pero discusiones que no tenían nada que ver con lo técnico, eso te vuelvo a repetir, porque la gente estaba involucrada, ¿me entendés?, en esas discusiones. Lo que menos había que se discutía, es decir, lo que llevaba a la discusión eran otras cosas, pero no la parte técnica, porque todas eran personas de conocimiento, inteligentes, no eran, bueno, eso después cuando viene el ingeniero Moreira acá en Tucumán, en las reuniones esas, donde ya, digamos, se decreta prácticamente en Tucumán que el problema que había era la tristeza, le pide al directorio que me manden ahí a trabajar con él durante 3 meses ahí en Brasil. Entonces yo hice una beca, digamos, una estadía ahí en el Instituto Agronómico, en la estación de Limeira con el doctor Silvio Moreira. Y ahí incorporamos mucho material, incorporamos mucha tecnología nueva que había ahí, el conocimiento directo de las cosas. Y bueno, y ahí yo creo que en la parte citrícola, bueno, en caña de azúcar lo mismo, se lo trajo al doctor Paliacea, después se empezó con el trabajo de producción de caña semilla. Y uno puede decir que ahí es donde empieza a cobrar impulso el limón. El limón, el impulso del limón empieza con la tristeza. Lo que pasa ahí, por ahí lo he escrito en alguna cosa. Esa es la visión que yo tengo. En ese momento no había empresas citrícolas, había citricultores, medianos o más grandes o pequeños. La mayoría de ellos eran de extracción italiana o española, en el año 57. Cuando aparece la tristeza, la única combinación que se podía hacer era limones sobre naranjo agrio. Es decir, el naranjo agrio, la única opción que había para usar el naranjo agrio era el limón. El naranjo agrio todo el mundo lo conocía, sabía dónde estaba la semilla, etcétera, etcétera. Entonces esa gente se resistía a hacer el cambio porque eran cosas raras para esa época. Hablar de mandarino Cleopatra o citrán de trollo, limón rugoso, eran cosas, no es como ahora que la tecnología está en boca de todo el mundo. Entonces la gente al resistirse empiezan a poner más limón. Y coincide eso con unos años donde había, por alguna razón, no recuerdo bien, por heladas posiblemente en el sur, porque la zona
que tenía mayor producción de limón era el de la provincia de Buenos Aires, el delta del Paraná, esa zona. Entonces empieza a tener mucho precio el limón de verano. Al tener precio el limón de verano, al incrementarse las plantaciones de limón por la gente estar pegada al naranjo agrio, ¿no es cierto?, empieza a haber una superproducción de limón de invierno que no tenía ninguna colocación. Ahí empieza la industrialización de esta nueva etapa, porque antes en los años 30, 30 y tantos ya hubo una etapa, hubo 2 fábricas que por razones, es decir, como hay que estar en el momento justo, ¿no es cierto?, de las cosas, se hicieron esas fábricas pero no había mercado. Aceite según algún derivado. Tú sabés que hay una palabra ahí clave yo la extracté de una memoria del ingeniero Schulz, donde dice que era el año, creo que era el año 36, uno de esos años, no me acuerdo bien. Él dice que a pesar de la crisis mundial, porque era en plena guerra mundial, de la Segunda Guerra, a pesar de que el limón iba a tener un amplio mercado, tanto como fruta fresca como producto, después de la guerra, después de la crisis mundial. Eso él lo adoró. Y eso se fue dando. O sea, al entrar al caer los precios del limón de invierno, porque no tenían colocación alguna, porque el consumo era muy más limitado, entonces ahí empieza la industrialización. Había una pequeña fábrica que yo no la conocí por referencia, que extraían limón con el método clásico de la esponja. Y después ahí empiezan los hermanos Mata, ¿no? Empiezan a conformar la empresa, traen una máquina extractora de aceite, una avena, la más primitiva, que era como una especie ¿cómo se llama?, de lavarropa con un cilindro dentado. Y ahí empieza la industrialización. Ese es el camino. Y lo consolida, porque eso intervino la estación, por intermedio, digamos, intervino la estación, porque vino acá una delegación, vinieron 2 o 3 funcionarios de Coca-Cola a Tucumán. Ya en aquella época. Sí, en los años 60. Sí. Y me preguntaron a mí cuál es la parte industrial. Yo digo, mira, acá la industria que se está funcionando en este momento es esta, que era San Miguel. Y ahí se pusieron en contacto. Y yo creo que ahí con la entrada de esta empresa, de Coca-Cola, ahí toma más impulso todavía porque ya hay un mercado más seguro. Y bueno, y después, hasta nuestros días que con los altibajos que tiene toda actividad, ya conformamos el polo ¿cómo se llama?, industrial tan grande que tiene Tucumán. ¿Y las exportaciones de fruta fresca? La exportación de fruta fresca empieza antes del año 70, a fines de los años 70. Nosotros empezamos a exportar, por alguna razón que no te puedo explicar, siempre tuvimos en la sección la idea de que había que exportar fruta. Posiblemente eso yo lo aprendí en Brasil cuando estuve ahí, porque Brasil había tenido una expansión exportadora muy interesante antes de la guerra, hasta el año... No me acuerdo el año. La guerra empezó en el 39, creo hasta el 39 por ahí. Una fuerte expansión exportadora, incluso de pomelo.